Hace algunos años escuché, no tantos, la necesidad de comprender el municipio no tan vinculado con las terminales nacionales que definían las estructuras no tanto de gestión sino de funcionamiento partidario. Una frase de un viejo dirigente que decía hay que alambrar Moreno para empezar a discutir cuál es el proyecto que necesitamos, independientemente de lo que se llaman modelos macroeconómicos. Si miramos la década del 90, que fue el neoliberalismo o el peronismo de Menem, con la transferencia a las estructuras privadas para que cumpliesen el rol que antes el Estado desarrollaba, tuvimos distintas consecuencias, pero había un plan desde el 95 hasta el año 2015, y lo escribí esta semana en la página de Salambrar, que fue un plan de 20 años. Si hago una abstracción de lo que resultó, es que en esas 2 décadas hubo un poder de seducción, si quiere usted de enamoramiento, que hasta permitió transcurrir un 2001, fin de la convertibilidad, especificación, modelo keynesiano, aparición del kirchnerismo, entronización de Cristina, década ganada que no fue tal para Moreno porque en definitiva, si miro el 95 hasta el día de hoy, la palabra que condensa lo que resultó la victoria de Festa en el 2015 y la victoria de Fernández es abandono. Cuando lo miramos así y nos preguntamos en qué está abandonado Moreno, aparecen cuestiones muy estructurales y algunas que son de alto rigor institucional. En los últimos 4 años se perdió lo que la política a niveles de representación supo tener con distintas variables, texturas y matices como es el Consejo Deliberante. Dejó de ser un órgano de discusión, de debate, sin que nunca haya tenido un vuelo elevado, salvo en el comienzo de la democracia o la recuperación de la misma, pero aparecieron ya no viejas costumbres y hábitos, sino pérdida de hábitos y costumbres transformadas en otras acciones que fueron degradando lo que ya estaba golpeado. Entonces, hoy, en este programa, a nada de que el pueblo de Moreno, la provincia de Buenos Aires y el país elija nuevas autoridades, puedo decir que Quórum alcanzó una mínima expectativa que estén representadas en esta propuesta las 5 fuerzas que el próximo 27 de octubre van a disputar una elección que tiene, por supuesto, un valor ejecutivo, pero también, de antemano y por lo que sucedió en las primarias, se edifica otro Consejo Deliberante. Con esto quiero hacer un agregado antes de pasar a la propuesta de hoy, que ya no es una cuestión de edades, quedó claro eso, ¿no? Que los jóvenes pueden venir con toda la energía, pero si no entienden que la institucionalidad representa normas, conocimientos mínimos, saber que el debate no es una palabra, sino un ejercicio, que hablar de gestión significa comprender la función pública, bueno, los resultados son los que he descrito anteriormente, en especial lo que no produjo el Consejo Deliberante, con momentos que quedan en la historia más oscura de la política local. Por lo tanto, la exigencia para quienes van a llegar al HCD debe ser mayor, no tanto porque ellos lo van a hacer, sino porque el pueblo ha percibido que no conoce quiénes son y que tiene interés de saber qué hacen. Si hacen, el nombre se construye. Y me parece que lo que va a dejar el resultado del 27 de octubre y el funcionamiento a partir de diciembre es obligatoriamente una reconstrucción de la institucionalidad y un reconocimiento que los barrios o el pueblo están más atentos que antes, aun cuando no conozcan los nombres. Si se animan, quienes lleguen, podrán ver que hay posibilidades de hacer otro diseño, otra planificación y sobre todo seducir y enamorar, que la política, además de ser una ciencia, tiene esas particularidades. Vamos a la presentación y tras ella, usted va a ver en una imagen general que están las 5 fuerzas representadas aquí, salvo el Frente NOS que no pudo enviar ni el primero ni el segundo, por cuestiones que son atinentes al frente, pero sí está el tercer candidato a concejal, está Patricia Rosenberg, que es primera en la lista del Frente de Todos, Carlos Brancato, que encabeza la lista de Juntos por el Cambio,
la señora Costa, ¿sí?, de Consenso Federal, y está Pablo Lopardo, del FIT Más Unidad, que en este caso puedo venir y a mí me agrada que pueda estar el FIT, ya que la otra vez ni siquiera me avisó que podía faltar. Lo digo esto porque si hay algo que tenemos que entender, que el debate no tiene que ser obligatorio. Debe ser un ejercicio cotidiano de la política para que la población pueda registrar que aún en diferencias, que pueden ser oceánicas, se puede hablar y se puede recuperar el poder de la palabra y no desacreditar, que es lo más fácil que se hace y que termina dañando no solamente a la política sino a la sociedad. Presentación del programa y comienza el debate de concejales aquí en Quórum. Bueno, van a escuchar los candidatos y candidatas cuando llegue el momento de cerrar la exposición, un efecto que ha conseguido Martín Bueno que es extraordinario. No sé si lo pidió a bomberos voluntarios, pero funciona bien. Me dijo. Bueno, ese, genial. También me lo puede poner para que yo no hable tanto. Bueno, el primer tema que elegí hace a la sesión. Hoy estuve en el Consejo Deliberante en el edificio, ojalá que se pueda recuperar el edificio. Y se lo decía recién un colega, es muy difícil que se genere una expectativa de trabajo cuando las condiciones son paupérrimas, porque además denigra el trabajo. No hablo del color solamente, que se hará lo que se tenga que hacer, hablo de la instalación. De la instalación. Si las instalaciones eléctricas son seguras, está perfecto. Ahora, cuando no lo son, deberíamos preguntarnos a qué riesgo nos sometemos, a aquellos que están trabajando ahí. Entonces, independientemente de estas cuestiones de infraestructura, es si el Consejo Deliberante sigue estando en ese lugar o tiene un carácter rotativo. Ni siquiera digo itinerante, ¿eh? Si puede ir a una plaza, si puede entender que la tarea legislativa es entrar a un barrio y ver desde ahí qué se puede sacar en términos efectivos y no solamente de relato o construcción simbólica. Entonces, la primera pregunta para candidatos y candidatas es ¿dónde y en qué lugar debe sesionar el Consejo Deliberante? Y una cuestión que debería actualizarse, porque el reglamento interno es del año 1984. Entonces, ahí dice que se puede sancionar al concejal si no asiste más de 2 sesiones. ¿Saben cuántas sesiones hay en el mes? 2. Y entonces, si faltan o no faltan, da igual porque después cobran. Y si quiere, saquemos el tema de la dieta, sino la función. Entonces, vamos a arrancar con Consenso Federal. ¿Sí? Está bien. ¿En dónde ustedes proponen que funcione el Consejo Deliberante y qué se hace con el reglamento interno, que es del año 1984? En este caso, el tema del reglamento interno estaría bueno de que se cambie, ¿no? Porque, como ni bien lo dijiste, ellos sesionan cada 15 días, que serían 2 veces al mes. Sí. Y digamos que no cumplen con esa función, porque de cierto modo no están todos cuando van al recinto, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, también estaría bueno tomar otro punto de vista como para llevar un orden también, de decir, vamos a tomar el ejemplo de Morón y de Tigre, que tienen un orden en sí ellos como para llevar la situación de cada cosa, ¿no? Uh-huh. Y otra de las tantas también, que estaría bueno que la gente sea partícipe de estar cada vez que sesionan y también una vez al mes que salgan a sesionar en los barrios. Que salgan a sesionar en los barrios. Bueno, cuando decía esto del Consejo Deliberante es que se paga un alquiler oneroso. Ya debería tener el Consejo Deliberante edificio propio. Así es. Pero se decidió durante tantos años que se pague, ¿no? Entonces, bueno, ahora le doy la palabra al Donati, que es del Frente Nos, con este tema. ¿En dónde debe funcionar el Consejo Deliberante? No solamente la sesión, porque la otra función que tiene es en la calle Martínez Melo, donde están las oficinas. Hoy es un desierto el Consejo Deliberante. Entonces, ¿en dónde debe funcionar y qué se hace con el reglamento interno? ¿Qué es lo que rige más o menos el funcionamiento del HC? Adelante. Claro, buenas noches. Consideramos nosotros de que para poder cambiar las situaciones
primero debemos saber si se reúnen con las condiciones económicas para establecer los medios en distintos lugares donde alguien pueda pretender trasladar las sesiones. Aparte el nivel de seguridad o la inseguridad a la cual nos rodea el distrito. La situación creo que podría plantearse transitoriamente con una prioridad todavía dentro del nivel de lo que se tiene que establecer. ¿Por qué? Porque consideramos también nosotros de que llevar eso a los colegios, como alguien lo manifestó, o llevar eso a los barrios, a las plazas públicas, consideramos que no sería provechoso. Casualmente, por la inseguridad, trasladar situaciones a las cuales tiene que manifestarse como una sesión. Si hay problemas, sabemos desde mucho tiempo, en cada sesión con la gente, con el público, imaginémonos qué sucedería en una plaza pública cuando hay una sesión. Más aún con respecto a lo que realmente planteaban en el otro aspecto, que fue otra pregunta, con respecto a... Reglamento interno. Reglamento interno del año 84. Digo. El reglamento interno, naturalmente que todas las leyes se hicieron para cumplirlo. Los reglamentos distritales, locales también. Creo que hay que cumplirlo y en su momento, si hay que mejorar la situación, ¿qué es para mejorar? Habría que estudiarlo, por qué y para qué, pero que se cumpla. Bien. Bueno, le vamos a dar la palabra a Patricia Rosenberg, del Frente de Todos, es primera candidata a concejal. Se entiende la búsqueda del tema, ¿no? Está concentrada ahí la manzana de las luces y cuando digo que la población, casi de un 80%, desconoce quiénes son los concejales, está hablando algo de la política eso. Patricia, el minuto para ti. Sí, absolutamente. La verdad es que lo primero es el lugar donde funciona hoy el Consejo Deliberante. No es solo la hostilidad de que el lugar es inseguro para las trabajadoras y las trabajadoras, sino que es hostil para las vecinas y los vecinos de Moreno, ¿no? Digo, podríamos preguntar qué vecino o qué vecino se siente convocado a presentar alguna inquietud, alguna propuesta, algún proyecto en un lugar que es laberíntico incluso para entrar, para conocer cuáles son las oficinas de las concejales y de los concejales. Con lo cual, la verdad que lo primero es que me parece es, además de lo oneroso que es el alquiler del edificio del Consejo y el estado en que está, nosotros proponemos un gobierno mucho más austero, donde además los concejales estemos a la mano de las vecinas y de los vecinos. Y eso significa estar más al alcance en otros edificios que estén más concentrados y en los barrios. Sí creo absolutamente necesario salir a sesionar, a relevar planteos, a hacer un consejo participante. Hay que estar en los barrios. Si el lugar es inseguro para los vecinos, la verdad que tenemos que vivenciar esa inseguridad porque es la única forma de cambiarlo. Así que creo en las sesiones itinerantes, en las propuestas de consejos itinerantes, claramente. Bueno, vamos con Pablo Lopardo, que es del FIT Unidad. El tema es claro. Acá ya aparecen posturas muy concretas. Sí se puede estar en los barrios, dice el Frente de Todos. Frente Nos plantea las dificultades en materia de seguridad y el respeto de la ley y las normas. Bueno, tu minuto, Pablo. Sí, para nosotros el Consejo Deliberante tal cual está, hoy no le sirve a nadie. Pensar que un vecino de Cuartel Quinto pueda venir hasta el Consejo Deliberante en Moreno es bastante dificultoso. Creemos que así no debería funcionar. Nosotros también creemos en sesiones itinerantes, bien pegaditas al lado de los vecinos y más aquellos barrios donde más dificultades tienen. Hoy estamos atravesando una lluvia de varios días, seguramente varios de nuestros vecinos también están sufriendo las inundaciones, así que sería bueno que los representantes estén ahí cerquita, ¿no? Lo pueden hacer en instituciones públicas. Con respecto al reglamento interno, a nosotros nos parece que hay que tirarlo a la mierda, que es un reglamento que no sirve para nada, que hay que hacer una verdadera reforma política que implica no solamente que los funcionarios, los concejales y demás ganen como un trabajador promedio de la municipalidad, sino que también utilicen todo lo público. Desde las escuelas públicas, sus hijos, el hospital público, bueno, que haya una verdadera reforma. Porque en estos casos, digo, ¿quién aplica las sanciones en el caso de los concejales que incumplen con sus deberes? Bueno, son los mismos concejales y vemos las limitaciones de eso porque incluso tenemos a un concejal que está denunciado por abuso y todavía no se lo ha podido sacar del consejo. Bueno, vamos a cerrar este bloque dándole el minuto a Carlos Brancato, que es primer candidato a concejal de Juntos por el Cambio. Carlos, acérquese el micrófono, por favor.
Ahí está. Hola, ahí está bien. Y ahí arranca su minuto. Muy bien. Buenas noches, gracias Rubén por la invitación a los presentes. Yo creo que el Consejo Deliberante debe sancionarse y debe trabajar en el recinto, que para eso está. Que el recinto en estos momentos no esté en condiciones es un problema que viene de larga data, porque sabemos muy bien de que no se le ha hecho el mantenimiento y la corrección que tiene que tener todo edificio público, donde se permanentemente está siendo visitado por muchas personas. Para mí no es tan engorroso el llegar. Sí, creo que la población tendría que estar un poco más preocupada por llegar al concejal y decirle lo que siente y lo que piensa. Por un lado eso, por otro lado estoy de acuerdo con el señor que dijo que primero que todo hay que tratar de controlar las cosas, porque para eso está el Consejo Deliberante. Es un ente en el cual está para controlar y no controla. Bueno, ya vamos a ir al tema del control del funcionamiento, porque podría haber elegido ordenanzas, resoluciones, comunicaciones. No, lo que se tiene que recuperar es la función de la política. La función de la política del Consejo Deliberante, que como nos enseñan en la escuela, es un órgano independiente del Ejecutivo y el Judicial. Dicen que eso funciona así en la República. Bueno, hay algunas fallas que explica que el sistema tiene relaciones muy carnales y directas. Lo que tiene que hacer el Consejo Deliberante a partir de diciembre es saber cómo funcionan las normas e independientemente del lugar, entender qué está pidiendo la población. Porque la ley orgánica de las municipalidades basta y tiene muchísimo para hacer. Pero si se enfoca solamente a 2 o 3 cuestiones, lo que se agota es la política cuando hay mucho por caminar. Y yo les recuerdo que las sesiones itinerantes se hicieron. Tal vez la falla fue la elección de los temas, no el lugar. Y seguridad siempre hay. Siempre hay seguridad. Incluso a veces en la sala de sesiones se tiene que llamar más seguridad cuando va un grupo de vecinos a decirle a los dirigentes, no me representan. ¿Sí? Bueno, vamos a la pausa y después de la primera pausa hay 10 minutos de debate, de tema abierto. Voy a establecer algunas sugerencias y cada uno de ellos va a elegir qué toma para que se pueda debatir en serio sin cronómetros ni nada, salvo los 10 minutos. No es que cada uno tiene 10 minutos, son 10 minutos para que se pueda debatir. Pausa y venimos. Es un ejercicio escucharse. Eso es lo primero que tenemos que aprender para después hablar, comprender y debatir. Si las categorías están bien establecidas, se puede hablar del tema sin alejarnos demasiado. Y les pido a los 5 que sean respetuosos de hablarse, ¿no? Que se pueda hacer claro si la sociedad está capacitada para ello.
Cuando pensé los 10 minutos, como disparador, cada fuerza que ustedes ven en pantalla tiene una identidad. Tiene una identidad del Frente Nos, tiene una identidad Juntos por el Cambio, tiene una identidad el Frente de Todos, Consenso Federal y el FIT más unidad. Así que les propuse en el papel que tienen que abran el debate con el criterio que entiendan central de la fuerza y que eso alimente al debate de lo que puede establecer otra fuerza en términos de oposición o de diferenciación. El tema lo eligen ustedes. Somos grandes, así que el que quiera arranque. El televidente escucha y yo también. Por supuesto, presto muchísima atención. Adelante, el que quiera. Elija el tema que quiera. Porque me parece que es importante que en este caso, digo, donde nosotros los candidatos venimos a decir qué cosas realizaríamos en caso de poder llegar hasta nuestras bancas o qué proyectos presentaríamos, es necesario que cada uno de nosotros diga y sea sincero de dónde van a salir los recursos para eso, ¿no? Y para nosotros, digo, dentro de nuestro programa está muy claro de dónde saldrían los recursos y todo lo que planteamos. Para nosotros arranca desde una profunda reforma de la ordenanza fiscal y de la ordenanza tributaria. En este distrito tan pobre, con tanto desempleo y con todas las carencias que tenemos, digo, sin embargo, hay muchos grupos económicos que aún siguen haciendo dinero, ¿no? Digo, muestra de eso son, por ejemplo, las sucursales bancarias, los prestamistas que nos prestan a los morenenses plata en tasas usurarias, las grandes empresas, los hipermercados, el bingo. Bueno, hay de dónde sacar. Entonces hay que generar tasas extraordinarias para eso. Es importante entonces que, digo, cada uno de nosotros digamos de dónde van a salir los recursos. ¿Alguien le quiere responder a él? Porque se van a ir los 10 minutos. Tengo una pregunta. Digo, en esta situación de crisis que atravesamos y en un distrito tan pobre como lo veníamos diciendo, a la par florecen campañas millonarias, ¿no? Campañas electorales multimillonarias, los vemos en la calle. Entonces la pregunta es, básicamente para los partidos más grandes, ¿de dónde salen esos recursos? Recién salí a la puerta, vi un cartel gigante en la autopista que debe salir por lo menos 100.000 pesos por mes, con un candidato. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salen los recursos para esa campaña? Bien, el que quiere responder, responde, el que no quiere responder, no va a responder y puede elegir un tema en señal de la representación que cada fuerza tiene. Sí, no es para responder simplemente, pero sí. Realmente nosotros vemos la situación del distrito de Moreno, sabemos todos que está devastado, destruido. Pero también sabemos de que históricamente los distritos, el gobierno provincial y nacional, son pura y exclusivamente recaudadores. Entonces, al menos en nuestro distrito, nuestra propuesta es comenzar a cambiar el sistema, trasladarlo a que también sea productor. Produzca, porque sabemos que históricamente nuestra propuesta también es, como decía algún viejo político que decía, el individuo debe producir al menos lo que consume. Y la institución también debe producir al menos lo que consume. Por ejemplo, tenemos un dique improductivo. ¿Por qué no le damos valor para ingresos, para producir? Como eso, muchas cosas más. Por ejemplo, podríamos decir también de dónde va a salir el recurso para poder pavimentar todo Moreno, que es necesario, urgente. Pero esa es materia de otro nivel. Bueno, ¿quién sigue? Si no, yo me meto, pero adelante. Me parece que es importante no solo saber de dónde salen los recursos, sino saber cómo se va a priorizar, cuáles son los planes de gobiernos para priorizar cuáles son las acciones. Los gobiernos locales, como el que vamos a elegir en Moreno el 27 de octubre, tienen un altísimo potencial. Nuestro distrito tiene un altísimo potencial en geografía, no solo en el dique, en el campo municipal Los Robles, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un parque industrial, de distintos parques industriales, en un modelo productivo de país muy diferente al que se ejecutó estos últimos 4 años, ¿no? Digo, pensar que de dónde salen los recursos en un país que el gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, destinó 3 millones de nuevos pobres, muchos de los cuales están en nuestro distrito de Moreno. Entonces me parece que tenemos que fortalecer básicamente cómo se van a priorizar las acciones. Nuestro municipio, si nosotros salimos a decir que el 80% de las calles que no están asfaltadas las vamos a asfaltar en 4 años, la verdad es que
colgámonos un cartelito de mentirosos. Me parece que hay que priorizar primero lo que hay, que es una situación total de emergencia alimentaria y de emergencia sanitaria en nuestro país. Después de este gobierno de 4 años, más del 50% de los menores de 18 años son pobres. Estamos generando pobres con déficits nutricionales severos. Eso es una condena a la niñez y a la juventud para los próximos años. Un niño que crece con insuficiente calidad de nutrientes, como nos pasa ahora, y que además la forma de alimentarse es únicamente el comedor comunitario, que sigue sostenido, porque la realidad es que Moreno, además de tener riquezas y potenciar, lo que tiene es una organización social y comunitaria que hace que un chico no pase hambre, o que alguien que lo acaban de echar de la, como tenemos la fábrica Esteban, que acaba de cerrar, que dejó cortinas metálicas, que dejó 100 trabajadores en la calle, en una condición absoluta de desolación, de precariedad. Bueno, me parece que es muy importante organizar para ver cuáles son las urgencias, cómo se prioriza, cómo pensar lo macro, pero cómo pensar lo micro. Vamos 5 minutos más porque lo quiero escuchar. Sí. Cuando yo dije debate, es que si no yo digo espere, Rosenberg. Justamente, a mí, entendiendo que perfectamente podemos ver todos cuál es la realidad del distrito. Y primero hay que decir que esta realidad que vive hoy el distrito es producto de casi 30 años de gobiernos peronistas, de las cuales muchos de los que estamos acá han sido parte, ¿no es cierto? Estamos hablando del gobierno de Mariano West, 24 años en el poder, y el de Walter Festa, de otros 4 años más. La situación del distrito de Moreno, la situación de pauperización, de hambre, de desocupación, es producto de la política que llevan adelante quienes hoy dicen que vienen a hacer un montón de cosas. ¿Por qué no lo hicieron durante estos 30 años? Que había más dinero, ¿no? Por supuesto. Sí, un minuto, porque se me van los 10 minutos. Sí, no, está bien. Yo de mi parte, como soy nueva en todo esto, pero toda mi vida estuve en política a través de mi familia, ¿no? Y todos sabemos bien quién es Mariano West, sabemos bien, pero creo que se fue un poco todo por las ramas, porque lo que él decía, ¿de dónde sacan tanta plata para las campañas? Nadie lo dice. Entonces, eso es lo que yo quería, capaz que yo entendí mal, no sé. Estaría bueno que esa plata se invirtiera en otras cosas más necesarias, ya que hay mucha hambre, está devastado Moreno. En nuestro caso, estamos por todos los barrios y ayudamos a la gente, ya que yo estoy con Karina Álvarez, que actualmente es concejal, y tengo mucho para aprender de ella, y sabemos la situación de cada barrio. ¿Y por qué antes de gastar tanta plata en publicidad, por qué no van y ponen luces? Más allá que vos todavía no seas gestión, pero demostrar a la gente que querés cambiar. Eso estaría bueno también. Bueno, no, me tengo que ir a la pausa, ¿sí? Miren, yo hace 18 años que hago notas. No escuché lo que dijeron, después me lo dicen. Entonces, hace 18 años que trabajo acá y la simplificación no resuelve el problema. Nunca lo resuelve. Decir que se van a hacer 1000 cuadras de asfalto, si alguien me explica cómo, una hormigonera, recuperación de trabajo municipal, puede ser, eso llevaría tiempo y genera discutir intereses. Eso genera discutir intereses, a ver quién se para a defender el interés público o la función privada. Cuando empecé el programa dije, se tiene que recuperar la discusión de la política, y es esto lo que entra en discusión, definitivamente. Por supuesto, los carteles y la propaganda y las campañas, ha sido así. Ahora, lo que se viene es austeridad, es un ajuste distinto, son precariedades, y a ver si la equidad funciona. Es decir, si van a pagar lo que pasó los mismos, vamos a tener un problema. Así es. En Moreno, en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional. No habló Brancato. Yo por ahí, decir, Rubén, si usted me lo permite. Sí. En un programa anterior con usted habíamos hablado de municipalizar la elección. Sí. Ya que estamos los principales... Sí, por eso los invité, claro. Por eso, los primeros concejales de cada lista, sería bueno hablar de Moreno. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Simplemente hay algo que acá es fundamental. Lo acaba de decir el señor Lopardo. Hace 30 años que hay una sola dirigencia en Moreno. Y es real. Hay una sola dirigencia. Y la única dirigencia que hay ha sido permanentemente manejada desde el Consejo Deliberante. Por eso, hoy, cuando en el primer tema se habló del funcionamiento, si es correcto o incorrecto
del reglamento interno de 1984, lo que hay que ver es por qué no se cumple el reglamento. Bueno, ahora terminamos el bloque. Es así, los ciudadanos son parte de las fuerzas que poblaron el Consejo Deliberante hace Por muchos eso, años. cuando yo dije aprendamos a discutir, después cuando llega la chicharra dice, me faltó esto. Bueno, el próximo bloque tiene que ver, lo miro así, obras públicas y servicios concesionados. Si vamos a hablar de La Perlita, ¿quieren que se lo ponga en esos términos? Que es una empresa local. Vamos a hablar del Trébol, que es la empresa encargada de recolectar la basura. Podemos hablar de la empresa TIPSA, podemos hablar de la empresa Biosoft, no sé si sigue, con Pubecar, puedo darle 20 empresas aquí. Pero el tema es que el Consejo Deliberante tiene una función que es controlar al Ejecutivo. Y controla al Ejecutivo si el Ejecutivo le manda la información. Entonces ahí tiene que haber una sinergia. Si no hay, es lo que vimos en los últimos años. Sí, eso para mí también. Pausa, ya venimos. Bueno, entramos en el capítulo de obras públicas. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Quiero una calle. Pero una calle en serio. Bueno, eso requiere de generación de riqueza, probablemente. O copiar lo que sucede en otros municipios. Participación más activa de la población, porque en algunos barrios se organizan los vecinos, no esperan al Estado, papá o mamá Estado, lo hacen. Entonces después habría que ver si se amplía el ejido urbano y hay más servicios. Es decir, todo se puede hacer en la medida que el plan contenga a actores que no han sido vistos hasta aquí. Yo mencioné La Perlita porque es un tema a discutir que no se discutió en el Consejo Deliberante si era imprescindible, además del pliego, mirar lo urbanístico del distrito, que no sea tan central lo que ocurre, sino diversificar las zonas para que no ocurra el caos que a veces se ve y se padece. Y en el caso del Trébol es porque es una empresa que se originó en el año 2001 y nunca se la controló, nunca. Y esta fue una decisión política, tanto de los ejecutivos como de los legislativos. Así fue porque, salvo ahora, que ocurrió ayer, aparece un informe que lo crea una comisión especial que no es investigadora, que si tienen ganas los concejales de la comisión pueden dar a conocer al público en general, a la sociedad y a la población, qué es lo que no se hizo. Bueno, el tema está planteado, arrancaré con Patricia Rosenberg del Frente de Todos. 1 minuto y medio es este tema. Vamos a tratar de ser rápida, entonces. Sí. Lo primero es, hay una función clara que es del Consejo que tiene que ver con controlar a las empresas, digamos, ¿no? Hoy lo que pasa con La Perlita, con el Trébol, es que ya hoy tienen cláusulas que están incumpliendo. Recordemos que La Perlita tiene que haber llegado ahora a tener sus flotas con rampas para accesos a discapacitados
que no tiene. Esto es una función clara del Consejo. La Perlita tiene, dentro de lo que ya hoy tiene concesionado, una cantidad de litros asfálticos que tiene que recuperar por mes, y que es tan escaso el control que la Perlita decide dónde lo pone. Entonces, a lo mejor un pozo de 3x3, que deben ser de los pocos de 3x3 que hay en el distrito, porque son mucho más grandes, eso es todo lo que la Perlita pone para un mes. Así que me parece que hay una función que no se está controlando, porque si se controlara, la empresa debería funcionar mejor. La otra situación con el tránsito tiene que ver con lo radiocéntrico, porque Moreno está pensado como un casco urbano céntrico, y eso es una realidad absolutamente imposible para los vecinos. Que alguien de Cuartel Quinto para ir a Trujuy tenga que venir a Moreno, para de Moreno ir a Trujuy, hace imposible la conectividad, y entonces me parece que ahí hay claramente que plantear otros recorridos con la responsabilidad de las cuadras de asfalto. Hoy mucho de lo que pasa también es que la Perlita dispone de dejar de hacer recorridos porque destroza las mismas calles por las que transita, y entonces dispone de dejar los recorridos, y hay vecinas y vecinos que tienen que caminar 30 cuadras hasta la parada del colectivo, una situación que hace insostenible no solamente en días como hoy. Lo otro es nosotros... Corto el minuto y medio. Sí. Brancato. Sí. El minuto y medio con el tema que servicios públicos, ¿no? Lo que está concesionado y qué hacer con todo esto. El minuto y medio para usted. Como siempre, el Consejo Deliberante que no cumple con su función de controlar. Es una cuestión muy sencilla. Si en la casa de uno no controla uno los gastos, la plata la gastamos en cualquier cosa que no es lo que conviene, o lo que corresponde, mejor dicho. Obras públicas, las obras públicas las tiene que hacer, parte de las obras públicas las tiene que hacer la recomposición del mismo servicio municipal. Tenemos mucha cantidad de empleados que están desaprovechados para hacer parte de esa obra pública que es tan necesaria para el partido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía la doctora. Hay transportes que no entran por cuadras a sus recorridos y nadie dice nada. La única perjudicada es la gente. Pero volvemos a lo mismo. Hace 30 años que estamos con las mismas personas gobernando, y con respecto a lo que es el Consejo Deliberante, estamos de acuerdo, no controla. Y no nos olvidemos que la justicia en el Consejo Deliberante es por mayorías. Entonces, hoy con un Consejo Deliberante de 24 concejales, cuando no se llega a una mayoría, lo que usted pueda decir o lo que usted pueda mandar a hacer, a controlar, no se puede cumplir porque no está esa mayoría que se necesita para el quórum. Bien, puede ser una minoría o una mayoría. Pueden salir a la calle los concejales y registrar lo que está pasando, sin olvidar, y esto lo agrego, que si la Perlita entrega las toneladas de asfalto que entrega, es porque se aprobó así. Fue el Ejecutivo y el Consejo Deliberante que hicieron que esto sea así. ¿Se entiende el que está mirando de otro lado? No es solamente la responsabilidad de la empresa o las empresas, sino que la política dijo que sea así. Entonces se tiene que pensar que eso ya no sirve, que está obsoleto. Por lo menos revisar los contratos. Yamila, tu minuto y medio. Sí, bueno, en sí lo que yo noto que ya estos contratos vienen de muchos años y nunca se han renovado, como quien dice, no han cambiado las normas, como cuando el tema de cuando tienen que ir a arreglar los baches. Bueno, estoy de acuerdo en sí con todo lo que dicen ellos porque es real, pero este contrato, vamos lo que es, ya viene de años, desde la gestión de Wes hasta estando con Festa, que no lo quisieron cambiar, como quien dice. Entonces creo que hay que cambiar un poco esas cosas como para poder hacer las cosas como realmente se deben. Ese es mi motivo por el cual el transporte de la Perlita. Que las cosas están así porque ya viene de años y esos contratos no se renuevan. Entonces tendrían que cambiarlos para llevar un orden, ¿no? Porque si no llevan el orden sería un caos como sigue pasando. Sí, acá... ¿Ya está? ¿Tu tiempo? Bien. Acá es cómo se mira al privado y qué es lo público, ¿verdad? Porque se discutió que la empresa La Perlita, antes de que se elabore el pliego, que lo termina elaborando la gestión Festa, el que estaba vigente, que pagase por las ganancias que acumulaba. Y hay algunos que dijeron, ni loco, no se podía vincular el transporte con la calle, pero si no estuviese en las calles no andaría el colectivo. Entonces la discusión era de intereses y sigue siendo de interés. El minuto y medio para Luis Aldonati. Adelante. Bien. Del Frente Nos. Así es. Adelante. Hace 10 años más o menos, el expresidente Néstor Kirchner había expresado y manifestado la posibilidad
y de hecho se hizo así, de que cada municipio recaudara 10 centavos por litro de combustible de cada estación de servicio para reparar la vía pública. Nunca los ciudadanos de Moreno, al menos aquí, tuvimos información al respecto de ello, a pesar de que se recaudaba. Cada vez está peor. Con respecto a este nivel de transporte de esta empresa, es mejor la competitividad. ¿Por qué no puede haber otra empresa que también trabaje para mejorar ese nivel de servicio? La competitividad es buena. Consideramos de que en este nivel de austeridad, con respecto al municipio, que no fue el tema mismo, pero el nivel de austeridad, decimos nosotros, que en nuestro nivel podríamos decir, basta de sumar empleados municipales, porque se nos va casualmente la mayor parte del presupuesto que debe ejercerse en el distrito. Bueno, es menos del 3% del presupuesto del Consejo Deliberante, es decir, es poco, y eso también generó históricamente una dependencia absoluta del Ejecutivo que decía, mandamos a comisión a algunos. Y entonces, además del asesor y el secretario, un concejal tenía, depende, 3 o 4 empleados más. Así también se deterioró la función del Consejo Deliberante. Entonces, cuando se habla de austeridad, yo digo, con un secretario y un asesor, y entendiendo qué hay que hacer, alcanza y sobra, para mí. Bueno, el minuto y medio para Pablo Lopardo de FIT Más Unidad. Sí, desde el MST, el FIT Unidad. Bien. Sí, lo primero que tengo que decir es que pareciera ser que los candidatos bajaron una nave espacial hace un ratito en la puerta del canal. Son parte de aquellos que generaron lo que hoy tenemos. La gestión West fue la que genera el servicio de recolección privado, ¿no? Con todas las consecuencias que nosotros vemos. Florecen los basurales en los barrios, imposible transitar en la vera del río Reconquista porque la basura te tapa y demás. ¿Qué es lo que creemos que nosotros que hay que hacer con los servicios concesionados? Hay que expropiarlos. Hay que expropiarlos. ¿Lo dice un loquito, un zurdo trotskito? No. Lo dice la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¿Qué dice la Ley Orgánica de las Municipalidades? Que ante el incumplimiento grave de las empresas en la generación del servicio, se las puede expropiar, ¿no? Después será la Cámara de Diputados la que lo refrende y demás, pero sí es atribuciones del Consejo Deliberante expropiar estas empresas. ¿Por qué? Porque estas empresas, las empresas privadas, lo que buscan es el lucro de aquellos que son los dueños, ¿no? El lucro empresarial. Cuando nosotros lo que estamos diciendo es, estos servicios públicos son derechos de los ciudadanos, son derechos de los vecinos. Entonces, frente al lucro de los empresarios, la necesidad de los vecinos y los derechos de los vecinos quedan así de chiquititos. Entonces, para nosotros es necesario que se expropien. De hecho, desde el Frente de Izquierda, ya hemos presentado proyectos para la expropiación de la empresa, por ejemplo, de La Perlita. ¿Por qué? Porque un servicio que no sea de agentes privados daría la posibilidad que todo ese lucro que se llevan los empresarios pueda ser reinvertido en todas estas cosas que ellos decían y que mencionaban. Calle Rota, el colectivo, y aparte tengo que decirlo, muy pocos de ellos utilizan el servicio de transporte público, ¿no? Es decir, te dejan a 20, 30 cuadras de tu casa, te cambian el recorrido cada vez que vos menos te lo esperás, ¿no? Estás llegando a esperar a tu casa después de venir de laburar y te cambiaron el recorrido, quién sabe en dónde, te dejan en medio de la noche. En la madrugada no hay colectivos, tarde en la noche, nos amenazaron el otro día que no iba a haber más servicio de noche, bueno, una locura. Bueno, la expropiación hay que pagarla, es diferente a las confiscaciones. No. Es diferente, es diferente. No es así. Pero bueno, por lo menos lo señalo, pienso en Stefani. Tengo que terminar, pero pienso en Stefani que se declaró de interés público que se haga un parque industrial y se tuvo que pagarle a Stefani. Pero está bien el planteo, es decir, la izquierda dice hay que expropiar y hay que construir el concepto de derecho. Pero no lo decimos nosotros, lo dice la Ley Orgánica de la Municipalidad. Está bien, sí, por eso la Ley Orgánica dice eso, pero por supuesto que el sistema capitalista funciona de la manera que funciona. Y no estoy anulando la propuesta de la izquierda, estoy diciendo la izquierda dice esto, ¿ok? Pero bueno, el Trébol, por ejemplo, es una empresa que en julio del año que viene, el 9 de julio, se va a decidir antes o en ese momento si sigue o no. Entonces el Consejo Deliberante tiene tiempo para discutir próximamente qué cuerno se va a hacer, ya no con el servicio de recolección, sino con una idea de sistema sanitario, de recuperación de los residuos. Es decir, hay un montón para hacer. Yo hace años que lo digo, cuando se discutió el pliego de la basura se decía vamos a trabajar para que en las familias se haga separación en origen. Nunca se hizo.
El pliego actual establece una auditoría, nunca se hizo. Que la tenía que pagar la empresa, nunca se hizo. Y si al día de hoy la perlita no puso las rampas, es porque ni el Ejecutivo ni el Consejo Deliberante hicieron cumplir lo que decía era un pliego superador al anterior. Bueno, esto es lo que tiene que resolver el próximo Consejo Deliberante, que no lo hizo hasta acá. Vamos a la pausa y luego hay un bloque de 10 donde el tema a discutir es, por supuesto, la salud. Hay un frente que dice las dos vidas, que es el Frente NOS, y agrego el tema de educación, ¿sí? Porque es central lo educativo. No solamente por la universidad, sino por lo que deja el gobierno, si es que termina el gobierno de Vidal, y lo que va a tener que hacer el próximo gobierno local y el provincial respecto a la educación. Porque hay responsabilidades directas, pero hay algo que se llama Fondo de Financiamiento Educativo. Pausa y venimos. Hay cuestiones de competencia directa que tiene un municipio. La salud es una. Hay unidades sanitarias. Se creó un centro integral de salud infantil, que es lo que deja Festa. Las unidades sanitarias, por financiamiento de la provincia de Buenos Aires, se van a refaccionar, es decir, los edificios se refaccionan. Y siempre se dijo, por lo menos escuchando a profesionales, que la mejor salud es la prevención. Y no es solamente la vacuna, sino prevenir, y eso tiene que ver con el hábitat, ¿verdad? Entonces, salud es el tema, incorporé educación, y tomo algo que en la Argentina se discute ahí, llegó al Congreso, no pasó el Senado, pero sí diputados, que fue el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué arranco con esto? Y le doy la palabra al Donati, porque el Frente NOS, ¿no?, con Gómez Centurión, está diciendo las dos vidas, ¿no? Y todo aquel, yo escuché al candidato a gobernador cuando vino Moreno, todo aquel que no se declare así tiene que salir de las listas, lo dijo el candidato, ¿no? Bueno, así que yo le pido que él arranque y discutamos, aunque sea 3 minutos, este tema que para mí es central. Bien, hace días el presidente de la Nación manifestó casualmente de que estaba de acuerdo con las dos vidas, cuando fue el mismo presidente el que presentó en el Congreso para que entrara a debatirse el sistema. Ahora, todo presidente que presenta una ley para debatir, no la presenta para que no se apruebe. La presentó casualmente para que se apruebe eso. Y hoy dice lo contrario. Hoy, casualmente, tal vez por una situación de campaña, dice, salvemos las dos vidas. Nosotros decimos que cuando al quirófano entra una mujer embarazada por un aborto, entran dos vidas. De allí sale una vida. ¿Eso qué es? Bien. Es crimen, es asesinato. Yo le pido a cada uno de ustedes si puede manifestarse sobre este tema que, insisto, me parece importantísimo.
si bien es un debate de 10 minutos, sí tienen posición tomada sobre esto. ¿Sí? Yamila. Bueno, en mi caso yo soy mamá, pero uno también se tiene que acostumbrar a la sociedad, ¿no?, en la que estamos viviendo. Como quien dice, cada uno tiene la decisión de tomarlo, si lo va a hacer o no. Vuelvo a repetir, en mi caso yo soy mamá, pero también está el tema de las personas que pasan por ese lugar clandestino y demás, y es un poco complicado verlo del punto, uno se tiene que adaptar a la sociedad, como quien dice. Brancato. Sí, bueno, un tema muy importante, ¿no? Hace más de 4 años que nosotros trabajamos en un equipo de salud, el cual seguimos muy de cerca esto, pero creo que hay algo que es fundamental, que es lo que ha hecho el ILE. El ILE es la interrupción legal del embarazo. Es un protocolo que hoy en día se está siguiendo tanto en la provincia de Buenos Aires como en Cava, y creo que tengo entendido, me va a corregir la doctora si no, que sé que ella es especialista, a nivel del país. En realidad hay algo que también es muy importante, que es lo que se llama como FAL, el fallo FAL, que es el fallo por el cual la Suprema Corte de Justicia dio una determinación y creo que dejó las bases sentadas para que sobre eso se pueda trabajar. Con respecto a lo que diga el movimiento al cual yo pertenezco, yo voy a dar mi opinión. Yo soy cristiano. Realmente no me gusta que se mate a una vida. Lucharía por todo lo que fuera posible para que eso no sea así, de esa forma. Pero es algo muy personal, creo que en todos movimientos y todos nosotros tenemos, hasta en nuestra propia familia, personas que opinan de una forma o de otra. Si yo me hiciera la pregunta que fije en posición, el televidente no se enteraría. Sé qué piensa cada uno, yo. Pero no estoy haciendo un programa para mí, estoy haciendo un programa para los que están mirando. ¿Patricia o Pablo? ¿Sí? Como quieras. Nosotros... El micrófono, vamos. Bueno, nosotros somos la única fuerza que lo tiene en su programa. Podríamos decir desde 1917, ¿no? Con la Revolución Rusa, tenemos establecido dentro de nuestro programa la posibilidad de que cada mujer y cuerpos gestantes puedan decidir sobre sus cuerpos. Para nosotros no es un tema menor, 100% podemos decir, nuestras listas, candidatos y candidatas están de acuerdo en poder hacer ley un derecho que creemos que no solamente tiene que ver con un tema de salud, por eso a nosotros nos parecía bueno esto de incluir dentro del temario de salud el tema de la interrupción del embarazo o aborto legal, porque nos parece que no solamente tiene que ver con una cuestión de salud, sino que tiene que ver con una cuestión de justicia social, porque si no lo sabían, me causa gracia que alguien se ponga en contra de un derecho así, cuando se trata de un hombre, ¿no? Alguien que no pare ni mucho menos. Pero sí creemos que es un derecho que tiene que ver con cada uno de los cuerpos gestantes y las mujeres, y que también hace una cuestión de justicia social. Pero ¿no? Porque, somos hombres, pero venimos de una mujer. por supuesto, por supuesto. Nacimos así. Toma el micrófono, toma el micrófono. Por supuesto, sí, eso es cierto. Pero cada uno tiene el derecho a decidirlo. Nosotros por lo menos creemos, y todos nuestros candidatos y candidatas defienden esta postura. Me parece que hay datos que son de la realidad. En nuestro país se murieron desde el regreso de la democracia 3.035 mujeres o personas con capacidad de gestar a causa de abortos clandestinos. Esto es el piso. Probablemente se hayan muerto más personas en relación a no acceder a una práctica de salud segura como el aborto. Esto es un piso. La campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito habla de 3 partes. La primera es la educación sexual integral para que mujeres, hombres, diversidades podamos elegir cómo desarrollar nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, poder elegir no solo con información, sino con formación, con derecho, con acceso, con responsabilidad, con posibilidad de elección, con lo cual la primera parte es que
todas las personas se cumple el derecho a recibir una educación sexual integral, amplia, libre, equitativa. El segundo derecho que habla la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito es el acceso a métodos anticonceptivos. Ninguna persona elige el aborto como un método anticonceptivo, ninguna persona elige pasar por esa situación, sino que hay circunstancias que hacen que las personas podamos elegir una cosa o la otra con libertad, con derecho. Lo que seguro no podemos elegir es si corre riesgo nuestra vida o no. Y entonces la segunda parte es acceder a métodos anticonceptivos, algo que en estos 4 años el gobierno nacional decididamente ha dejado de hacer. Estamos en cifras de sífilis congénitas como no la tuvimos desde el año 1930 por falta de acceso al preservativo libremente, por ejemplo. Así que la segunda parte es acceder no solamente porque existe el método, sino porque existe un sistema de salud que acerque esta demanda, que ofrezca métodos anticonceptivos, que ofrezca para que el otro con formación y con libertad elija. Y la tercera parte es las mujeres, las personas con capacidad de gestar se mueren por haberse realizado abortos clandestinos. Se mueren mujeres ricas y pobres, mucho más las pobres que las ricas, con lo cual acceder al aborto es una situación de equidad. Era un intercambio, y a mí particularmente me gustaría preguntarle a la doctora Rosenberg, entendiendo que tiene una postura bien clara y definida con respecto al aborto, si no piensa que las declaraciones de Cristina llamando a la unidad de los pañuelos verdes y celestes, si las declaraciones de Alberto del aborto en 2 etapas, ¿no? Y la última noticia que nos enteramos es Mansur, el gobernador que obliga a parir a nenas de 11 años, como jefe de gabinete, si no le parece que eso nos aleja mucho más de la posibilidad de poder obtener el derecho al aborto. La verdad es que yo no voy a responder ni por Cristina, ni por Alberto Fernández, ni por Mansur, digamos. No puedo responder en realidad por mí, y en esto me parece que es muy necesario algo que sucedió en el debate anterior, es que las personas creen que votan por convicciones personales. Nosotros no votamos por convicciones personales únicamente, sino que somos representantes del pueblo. A mí quien me va a elegir es el pueblo de Moreno, y en esto mi postura ha sido no solo clara en lo teórico, sino en el acceso a los derechos, en la función de la maternidad. Y habiendo activado, siendo una ferviente activista con respecto al derecho, esta situación particularmente de candidatos que lleva tu lista, nos aleja muchísimo más de ese derecho. No creo, creo que la verdad es que Cristina, cuando tuvo que votar, votó a favor de la legalización del aborto. Alberto viene manifestando no solo en este último tiempo, sino antes también su voto a favor. El micrófono, toma el micrófono. Sí, perdón. Decía que acá impera, la felicito doctora, porque impera la humanidad y la dignidad del ser humano. De las mujeres que quieren, en muchos casos. En este caso, bien. La expresión. Yo quiero decir, el día que salga la ley no obliga a hacerlo. Absolutamente. Es una posibilidad, porque si no, no comprendemos de qué se trata la discusión y que tiene diferencias, claramente. La educación, porque acá están los compañeros y las compañeras de la escuela pública, que defienden la escuela pública. No solamente están, son candidatos, en el caso de María Rosa, del Frente Izquierda también, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace con la educación? Entendiendo que la primera responsabilidad es de la provincia de Buenos Aires, siempre ha sido así y seguirá siendo así. Pero vamos a tener a partir de diciembre la recuperación del Consejo Escolar, que termina la intervención, y entonces tendremos las escuelas que en algún momento tiene que salir un informe detallado, y que ese informe no solamente sea por las autoridades que llegan, sino para las comunidades, y que existan comités en serio de crisis por escuela, que para mí es un camino a alcanzar, ¿sí? Y que no depende de la función pública, sino de la construcción comunitaria de base para decir otra vez no. Así que quiero un minuto de cada uno de ustedes, por favor, sobre la educación. Y yo agregué fondo de financiamiento educativo. Sí, 11 del 9 del 2012. En esa fecha, el Frente de Izquierda Unidad presenta un proyecto de ordenanza donde le pedía en ese entonces al intendente Mariano West que el fondo de financiamiento educativo vaya efectivamente a las escuelas. Se presentó un proyecto que las fuerzas que allí convivían en el Consejo Deliberante, que son justamente la de Cambiemos, que en ese momento no recuerdo bien, porque fueron mutando, tanto como las elecciones pasaron, como lo que ahora también es el Frente de Todos, que también fue mutando, lo obstruyeron.
Sin embargo, hoy vemos que el fondo de financiamiento educativo sí se destina a las escuelas. Nosotros creemos que eso es producto de la lucha que vienen llevando adelante las familias y la comunidad educativa en el distrito, que efectivamente debería haber sido así, pero que las fuerzas que hoy nos proponen que van a cambiar la situación del distrito y demás se opusieron en su momento. El minuto para el que quiera. Vamos. Yamila, Patricia, Brancato, Aldonati, estamos hablando de educación, ¿no? Me parece que con todo lo que significa, traía acá el compañero la foto de Sandra y Rubén, me parece que es algo que no podemos olvidar nunca, ¿no? La muerte de 2 trabajadores en Moreno, a partir de lo cual, digo, con un consejo intervenido que nunca funcionó, que no destinó los fondos del financiamiento educativo para lo que tenía que destinarlo. La educación en financiamiento es una responsabilidad de la provincia, ¿no? Los programas. Ahora, ¿qué sucede con la educación? Lo vimos después de lo que pasó con las muertes de Sandra y Rubén. Claramente es una injerencia de los municipios y de las comunidades educativas. Controlar las condiciones donde las niñas, los niños, los adolescentes concurren a la escuela no es menor. Y esta decisión del comité de crisis, esta decisión de una comunidad educativa que involucró no solamente a los directivos, a los docentes, a las madres, a los padres, a los funcionarios, a la comunidad que sostuvo un acampe para que la provincia diera explicaciones. Mirá cómo aparecieron fondos provinciales que nunca habían aparecido para que se arreglen las escuelas, para que los chicos no pasen frío. Me parece que no es menor cuáles son las funciones de los municipios frente a la educación, que no es contratar los docentes, claramente. Yamila Acosta. Sí, ni bien sabemos que acá la prioridad son los chicos y todo el mundo se olvida, porque derogamos este año prácticamente muchas escuelas no tienen clases, no están en las condiciones que tienen que estar, pasan las necesidades de tanto que, en mi caso, me llamaron en particular de la escuela 70, que los chicos pasaban frío, que porque por el tema de la pérdida de gas nunca la solucionaron y no le importaban si los chicos tenían su desayuno, y así un montón de cosas, hasta también perder la vida de 2 personas, ¿no? Y bueno, ya sabemos que no está en funcionamiento el Consejo Escolar hace ya 4 años, está un poco más intervenido. 2 años. 2 años, pero en sí creo que está un poco más, por lo que tengo entendido. Fue bueno, después de la elección de 2017, fue el 27 de octubre de 2017 y el día de la elección, se van a cumplir 2 años. ¿Sí? El minuto para Aldonati o Brancato, el que quiera, vamos. Bueno, nosotros estamos entre la educación pública y la privada netamente hacia la educación pública. ¿Por qué? Porque la privada recibe aportes y recursos del Estado Nacional. ¿Por qué la escuela pública no lo recibe de la igual manera para mejorar el sistema? De la otra manera, nuestro propósito en el distrito, nosotros decimos que en cada localidad de Moreno la intención es poder insertar en algunas escuelas conservatorios de música. Que eso no le cuesta al municipio ni al consejo escolar, no le cuesta dinero. Sabemos cómo es el sistema y cómo hacerlo. Brancato, el minuto final. Gracias. El Consejo Escolar fue intervenido por una razón que lo sabe todo el mundo, que es que se disponía en muy mala forma los recursos económicos que llegaban, que no se cumplía como tenía que ser el Consejo en su control, porque hablamos del Consejo Deliberante, pero el Consejo Escolar tiene sus concejales también, ¿no es cierto? Bueno, y hasta ese momento las clases se daban en lugares que eran terriblemente espantosos. No se podían tener los chicos teniendo clases, pero eso no vino ahora, vino con este gobierno o viene de hace muchos años. Yo le preguntaría a la población educativa cómo ha venido, cómo hemos llegado a la circunstancia de ese día que explotó lamentablemente ese artefacto para que perdieran la vida 2 personas de trabajo. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Fue de un día para el otro? ¿O vienen años tras años permitiendo trabajar los docentes de esa forma? Tengo que ir a la última pausa. Sí, déjame decir algo pequeñito, muy breve. Podemos decir casi tácitamente que
los culpables de la muerte, del asesinato de Sander Rubén tiene que ver con las políticas que se llevaron adelante desde los distintos gobiernos. Por supuesto que comparto con el señor esto de que no es de ahora. Lo que sí podemos decir es que se ha profundizado el ajuste en la educación a partir del gobierno de María Eugenia Vidal. Es necesario ya separar la Iglesia del Estado, que el Estado deje de financiar la escuela privada, la escuela católica, con enseñanza católica, porque esa plata debe ser destinada a la escuela pública, que tanta falta le hace. Bueno, vamos a la pausa. Para cerrar yo diría 12 puntos. Un acta del año 2011, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, 2011, y decía 12 puntos para que las escuelas sean seguras, pensando en los trabajadores, pero por supuesto en los niños. Dejo instalada esta pregunta: ¿cuántos de los 12 puntos se cumplieron? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuántos? ¿Sí? De atrás me hacen así. No, la cuestión, yo podría decir cuántos, pero no es ese el tema, es que el horizonte lo pone la comunidad, ¿sí? Y ahí aparece la exigencia a las autoridades que van a ser electas. De eso se trata, peticionar y no pedir, sino exigir. Pausa, ya venimos. Soy Karina Álvarez, candidata a intendenta de Moreno. Soy mamá, esposa y vecina de La Reja. Soy peronista. Quiero ser intendente para seguir trabajando por nuestros vecinos y vecinas, como lo venimos haciendo, pensando en la transformación del presente, proyectando el futuro. Porque Moreno no necesita promesas ni mentiras, necesita gestión y trabajo. Por eso en octubre, acompáñanos con tu voto. Soy Karina Álvarez, candidata a intendenta de Moreno. Soy mamá, esposa y vecina de La Reja. Soy peronista. Quiero ser intendente para seguir trabajando por nuestros vecinos y vecinas, como lo venimos haciendo, pensando en la transformación del presente, proyectando el futuro. Porque Moreno no necesita promesas ni mentiras, necesita gestión y trabajo. Por eso en octubre, acompáñanos con tu voto. Bueno, este es el último bloque. Una alegría verte, Claudio. Una gran alegría que estés aquí. Bueno, el último bloque es 1 minuto y medio para cada una de las personas que están aquí, candidatos y candidatas, para acceder al Consejo Deliberante. Y pueden tomar esto para situar los ejes más importantes del frente y decirle a la población por qué los tienen que votar. Elijan el tema que quieran, y es el 1 minuto y medio final, y después haré un cierre de 10 minutos de editorial, nada más. Martín me mata.
Bueno, arrancamos con Pablo Lopardo. Sí, estaba programado para este bloque hablar de inseguridad y yo Sí, quería tirar pero se me alguna fue el medida. programa. Sí, por supuesto. Para nosotros es importante que tanto jueces como comisarios y autoridades policiales sean elegidos por el voto popular, ¿no? Y que tengan la posibilidad también de que esos mandatos sean revocables con la posibilidad de los vecinos entonces de que aquellos que incumplan o que no cumplan las expectativas poder revocarle los mandatos. Nosotros, a contramano de lo que piensa tanto Cambiemos, digo, con la doctrina Chocobar, o los proyectos X y ley antiterrorista del kirchnerismo, para nosotros más policías y más gendarmes en la calle no es más seguridad, porque muchas veces ellos son parte del problema. ¿Por qué hay que votar al Frente de Izquierda Unidad? Porque somos los únicos que estamos en todas las luchas, porque cuando cierra una fábrica, recién hablaban de Cortinas Esteban, nosotros estamos acompañando a los compañeros de Cortinas Esteban, acompañando ese acampe que están haciendo en la puerta de la fábrica. Para nosotros es importante que entonces aquellos que estamos en todas las luchas, que somos capaces, digo que cuando asumimos somos los que abrimos nuestras oficinas a las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, somos nosotros. Entonces, ¿por qué es importante votar al FIT? ¿Por qué votan a un laburante igual que quienes nos votan? Somos la única fuerza capaz de poder enfrentarnos a los poderes económicos. Recién hoy decíamos cómo se financian. Bueno, se financian con los aportes de los privados, los mismos que después ponen condicionamientos a la hora, por ejemplo, en la Perlita o el Trébol, a la hora de municipalizarlos o de estatizarlos, son esas mismas empresas las que se ponen y como han aportado a cada una de las campañas, es imposible después que esos candidatos o esos funcionarios nos den la posibilidad de hacerlo. Aldonati, el Sí. Frente Nos. El Frente Nos manifiesta de que en realidad, ¿por qué nos tiene que votar? Porque estamos en esta situación de emergencia, por ejemplo, en este momento, una más de tantas, en algunas localidades de Moreno, con respecto a la inundación. Esta situación de problemática hace 50 años que la tenemos. Entonces, lo que antes decían en otro bloque, ¿quiénes nos gobernaron? Lamentablemente hace 50 años que padecemos. A cada vecino de Moreno, nosotros le preguntamos, en su barrio, ¿en qué mejoró durante 50 años? Muy bien. Menos de 1 minuto y medio. Increíble, Aldonati. Yamila Costa, de Consenso Federal, que lleva como candidata a intendente a Karina Álvarez. Está aquí, ¿no? Sí. Así es. Bueno, te voy a hablar de mi punto de vista, porque estoy en una lista también, ¿no? Claro. Por la transparencia que me transmiten mis compañeros, porque hay mucho por aprender y mucho por hacer en los barrios, estar día a día con la gente, tratar de tocar los puntos más olvidados y sobre todo seguir luchando porque sé que hay una chance más para Moreno. No puede ser que otros distritos de la zona acá cercana avanzaron y nosotros no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos eligiendo mal, sinceramente. Nosotros, los que votamos, estamos eligiendo mal y no queremos que siga lo mismo. Entonces tendrían que darle prioridades a otras como nosotros, que estamos haciendo las cosas bien, que vamos a los barrios, que nadie nos escracha en ningún lado, que podemos ir tranquilamente a donde queremos y estar con la gente. Y te hablo desde mi lugar, quiero ser concejal, ¿no? Y mi objetivo es ser la voz del vecino y bueno, y luchar por lo que queda, pensar en un futuro mejor. Muy bien. Bueno, Brancato, el minuto y medio para usted. Muchas gracias primero por la invitación. Segundo, decirle a la gente que realmente acá se ha hablado de que hace 50 años que no ha habido un buen municipio. Con todo respeto voy a decir que en el año 94 se fue un gran intendente, que era el doctor Julio Acer. Hoy estamos con su hijo formando equipos, una muy buena persona, un hombre correcto, decente, y eso es lo más importante, por lo que a mí me mueve, acompañarlo, tratar en lo posible de hacer políticas públicas como algo muy importante, como hoy se habló de la salud, se habló de la educación, pero algo que es fundamental para que todo eso funcione, que es la seguridad que hoy no la tenemos en Moreno, porque en Moreno no se sabe cuando salimos a la mañana cómo volvemos a la noche a nuestras casas, y eso lamentablemente es también política del municipio. Son responsables los últimos gobiernos municipales que hemos tenido. Simplemente por eso, que me parece que es muy importante, le pido a la gente su voto. Gracias. Muy bien, y cierra esto, que es el último bloque, y después haré una breve editorial de lo que he visto y le agradezco.
¿Cómo? Déjame mostrar la boleta. Hubieras mostrado en el minuto y medio. Ahora mostramos la boleta, así Pablo puede mostrar la boleta. Patricia Rosa en el minuto y medio. Me parece que se están eligiendo modelos de países, de provincias y de municipios diferentes. Las elecciones, con la fortaleza que tenemos los gobiernos locales, no son escindidas de lo que pasa en el país. El gobierno de Macri nos deja en estos 4 años una pauperización de la población, indicadores peores de desocupación, de pobreza, de fábricas cerradas, de servicios que no funcionan, de un desfinanciamiento de la salud, de un desfinanciamiento de la educación, de un desfinanciamiento de la ciencia y de la tecnología. Ese modelo de país es el que repercute después en la provincia de Buenos Aires, que fue lo que hizo Vidal durante estos 4 años, y es lo que repercute también en el municipio de Moreno. Las propuestas para el municipio de Moreno tienen que ver con un país que sea más inclusivo, más justo. Hoy es 17 de octubre, es la lealtad. Yo no necesito contarle a la población cómo se vivía, cómo se vivió, quién está al lado de defender los derechos de los trabajadores, de los derechos de los que son los más vulnerables. Me parece que Moreno tiene una oportunidad con el Frente de Todos, con esta lista de volver a poner en primera persona los derechos, los ciudadanos, renovar un consejo con concejales que no estuvimos antes, que queremos un consejo que funcione, que ayude al Ejecutivo y que lo controle, que esté cerca de los barrios, que recorra las localidades, y además porque tenemos la experiencia de la gestión, veremos de la gestión en diferentes ámbitos, en diferentes puntas. Y el modelo es tener un país muy diferente al que nos deja el macrismo, el vidalismo y el acefismo en nuestro municipio. Bueno, muchas gracias. Sí, ya perdón. Tiempo, sí. El problema cloacal es gravísimo en Moreno. Sí. Casualmente no funciona la planta depuradora de Catonas, de 3 de diciembre. No funciona la planta depuradora tratamiento cloacal programa, en Mariló. Sí. Es un desastre. Esto es la problemática que tiene todo Moreno, decimos. Aldonate, gracias. Ahí está la lista. Que se anote para ser fiscales, por favor. Que se anote para ser fiscales. Bueno, muchas gracias a los 5 por estar aquí. Ha sido un gusto. Bueno, tuve que hacer un trabajo con mi hija, adolescente, sobre minería. Y entonces repasé toda la historia de Esquel. Te imaginas un pueblo muy chiquito que se impuso a un gigante minero y el no fue más fuerte. Y no pasó la mina. Vivimos en el conurbano que parece detonado todo el tiempo. Aprendamos, la dirigencia, los medios, a escuchar los no que tenemos en los barrios hace tiempo. Hace tiempo que están diciendo no a esto, no a lo otro, y van construyéndose. Tal vez la política debería darle más vigor a esos tejidos, que no son opuestas las políticas a ellos, sino que tienen que tomarlos a ellos como protagonistas esenciales de cualquier transformación. Creo que Moreno, independientemente del resultado, tiene por delante que resolver una crisis de liderazgo. Y el liderazgo no es personal. Y voy a terminar con lo que dije al comienzo. Si hay un proyecto que enamore, la dirigencia lo entiende, y si no lo entiende, que se joda. Tiene que enamorar, tiene que seducir, tiene que incluir y tiene que aceptar que hay disidencias y divergencias que no son palabras sueltas, son parte de este nuevo tiempo y de la sociedad que aun cuando la dirigencia no vea, va edificándose. Gracias por estar aquí. Hasta la semana que viene. Esto ha sido Quórum.